En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si ves a tu alrededor sobre todo el mal y el pecado, entonces, de una cierta manera, tu fe es unilateral, ya que no adviertes que esos pecados constituyen una oportunidad para que la misericordia divina se derrame. Y eso es lo más importante. Piensa, si toda la gente hiciera de sus culpas una felix culpa, es decir, una ocasión para que Dios obre en ellas el milagro de la misericordia, del perdón, de la redención, el mundo se vería como inundado por un océano de misericordia. ¿Cuánto cambiaría el mundo? Pero muchas veces nos desanimamos y nos encerramos en nosotros mismos. Pensamos que tal vez Jesús ya no puede amarnos porque somos malos. Esa es una deformación de su imagen y es una deformación de tu fe. Es una herida también que causas a su amor. El padre Huvelin, confesor de Carlos de Foucault, dijo un día que Dios le había dado la gracia de ansiar ardientemente dar la absolución. En ese deseo que Dios despertó en el padre Huvelin se manifestaba precisamente el ansia constante e insaciada que Dios tiene de perdonarnos. Por eso deberías luchar contra tu tristeza. Si te has apartado de Dios, siempre puedes regresar a Él, independientemente del grado que esa separación haya alcanzado. Después de una caída, no olvides que Él te espera. Y que cuando regresas a Él y le pides perdón, le causas gozo. Porque a través del perdón le permites amarte. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión, dijo Jesús. Alguien dijo que una caída que constituye una ruptura de los vínculos con Dios es un corte del lazo que simboliza esos vínculos. Pero cuando le pides perdón a Jesús y regreses a Él, ese lazo es atado nuevamente. Al ser atado nuevamente surge un nudo, pero el lazo que fue cortado es ahora menos largo y tú por consiguiente estás más cerca de Dios. Todos tus pecados han de transformarse en la feliz culpa. Y no entrarás en el cielo si no se convierten todos tus pecados en felices culpas. Porque la feliz culpa es el descubrimiento en la fe de la ternura, de la delicadeza, del amor y de la alegría de Jesús, que abre sus brazos para estrecharte contra sí. Esto es, descubrir en la fe la locura de Dios, que tanto te ama y tanto desea perdonarte. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra el extraordinario amor que Dios tiene por los pecadores. Y es un ejemplo de la pedagogía que el Señor aplica con nosotros. Si tu fe pierde fervor, si se hace mediocre, Dios puede dejar que caigas en el pecado. Dios no quiere el mal, pero sí puede querer sus consecuencias, porque los efectos del mal traen la gracia y la llamada a la conversión. El ejemplo del Hijo Pródigo nos permite advertirlo con gran claridad. En el relato que nos hace Cristo, aparece el Padre que ama y dos hijos que no aman. El hecho de que el hijo mayor no ama a su padre queda en evidencia al final de la parábola,
cuando se pone de manifiesto su impertinencia con el padre y la envidia que siente por su hermano menor. El hijo menor tampoco ama al padre, porque lo abandona, y no por un breve tiempo, sino para siempre. El padre, aunque pudo oponerse a la partida de su hijo, no lo hizo. Le permitió que se fuera con la parte que le correspondía. Y es que a nadie se le puede obligar a amar. Sabemos bien cuáles fueron las consecuencias de la salida del hijo de su hogar paterno. Sabemos que fue cayendo cada vez más bajo y que su vida era cada vez más difícil. En nuestro comentario podemos tratar de investigar ciertos elementos no expuestos de manera directa en la parábola. Por ejemplo, podemos suponer que el padre se enteró por sus sirvientes de lo que hacía su hijo menor, que se enteró de que estaba muriendo de hambre, de que carecía de cobijo y de que lo estaba pasando muy mal. Supongamos también que el padre, con el fin de evitar que su hijo viviera en semejante desgracia, enviara a su siervo a escondidas, o tal vez de manera abierta, con una bolsita de dinero, que hiciera posible el regreso del hijo a la vida normal. Pero tal vez también a la vida licenciosa. ¿Podría el padre conseguir el regreso de su hijo con ese tipo de ayuda, aunque se la concediera permanentemente? Todo parece indicar que no. Eso significa que el padre que ama al hijo no debe protegerlo de las consecuencias del mal que el propio hijo genera. Lo que sí debe hacer es asumir el dolor que le causa en el corazón el comportamiento de su hijo. Como resultado del mal que comete el hijo pródigo, quedan crucificadas dos personas. El padre, que se conduele de la mala vida y de los pecados de su hijo, y el propio hijo, como consecuencia de los pecados cometidos. Pero el padre, al amar al hijo, debe esperar, incluso cuando ello conlleve un riesgo, hasta que el mal llegue hasta tal punto que sus consecuencias empiecen a obrar en el corazón de su hijo. Fueron precisamente las consecuencias del mal las que, actuando sobre el amor propio del hijo, le impulsaron a regresar. Sabemos que llegó un momento en que la medida del mal llegó a tal límite que la caída del hijo no fue solo una grave caída moral, sino también una desgracia física. El hijo comenzó a robarles el alimento a los cerdos. Los cerdos, según las creencias de los habitantes de Palestina, eran animales impuros. Se trata pues de algo que simboliza el colmo de la caída. Nada podía ser peor. Y entonces empezaron a surtir sus efectos las consecuencias del mal. El hijo empezó a sufrir tanto que se puso a hacer fríos cálculos de que era mejor volver a la casa del padre, porque su padre era mejor con los siervos y trabajadores que tenía que el Señor al que el hijo pródigo servía en esos momentos. Si el padre pudiera hablar con el hijo pródigo para que no se volviera a ir de su casa, podría apelar a dos motivos: al amor del hijo hacia el padre o al amor propio del hijo, o sea, a su egoísmo. En el primer caso le diría: si tú me amas, no me causes ese dolor. Pero si el hijo no ama al padre, ese argumento no tiene ningún valor. En el segundo caso le diría: no me causes ese sufrimiento porque tú mismo lo pasarás muy mal, tan mal que tendrás que sufrir. Hazlo por ti mismo.
ahórrate tu propio sufrimiento. Sin embargo, no fue el amor por el Padre lo que determinó el regreso al hogar del hijo pródigo, sino el simple amor propio, un frío cálculo. Iba a estar mejor él, no su padre, sino él mismo. Vuelve porque experimenta un gran sufrimiento, porque experimenta la miseria y se da cuenta que en la casa de su padre va a estar mejor. Cuando vio a su padre salirle al encuentro corriendo, cuando vio sus lágrimas de alegría, cuando sintió su abrazo, cuando fue vestido con el mejor vestido, cuando recibió un anillo, y cuando vio que su padre preparaba una fiesta y un novillo cebado para él, entonces surgió la oportunidad de que el hijo descubriera el amor del padre. Por eso es que decimos una vez más que las consecuencias del mal pueden estar vinculadas con la gracia. Dios puede desear esas consecuencias para que nos conduzcan a la conversión, para que el mal se transforme en una feliz culpa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.